máquina de ideas. Así que todo el que esté, digamos así, tratando de buscar insumos para continuar oponiéndose a una cosa que es evidente, bueno, tiene que informarse, leer, escuchar conferencias, así. Y bueno, el segundo motivo de estas reflexiones, de estos espacios de actividades que serán diferentes, es apoyar, mantener la latente, digamos. ¿Me puedes hacer un favor? Yo me adelanto un poco más, entonces si me puedes ayudar con la silla, que está grabando. Civiles, juzgados, procesados, pero avanza un poco más. Lo cual es una aberración. Hay que mantener entonces estos espacios de fin. Por el profesor Tomás Galero, que ha tenido la gentileza de acompañarnos hoy, y bueno, gracias a ustedes por estar aquí también. Sabemos que el día está complicado. Bueno, muy bien, buenos días. En primer lugar, gracias a la Escuela de Filosofía por la gentil invitación. La idea de esta presentación es, en efecto, despertar una reflexión acerca de cómo, primero, comprender lo que pasa en Venezuela hoy, desde una perspectiva que intente sacarnos del corto plazo, en efecto, hay una cantidad de angustia, preocupaciones legítimas, desde luego, acerca de desenlaces o los desenlaces posibles que se pueden producir en Venezuela en virtud de los acontecimientos más recientes de los últimos 2 meses, me refiero concretamente a las protestas. Así que, para encuadrar esta conversación, aspiraría a hacerles una presentación y luego, por supuesto, que intercambiemos. Para encuadrarla, quisiera invitarles a que pensáramos en que esta es una película, lo que estamos viviendo en Venezuela es una película que tiene una trama central y, por supuesto, como en toda película seria, hay unas subtramas. Así que arranco por la trama central de esta película, que es el desempeño económico del país y el impacto que está teniendo esto concretamente desde el año 2014, que es cuando los estudios de opinión empiezan a registrar un cambio significativo en el clima de opinión. Por tanto, se empieza a configurar una nueva mayoría, que es la que se observa ulteriormente en las elecciones parlamentarias del año 2015, cuando en efecto la oposición conquista la mayoría parlamentaria. Así que la trama central de la película, esta la paso muy rápido para concentrarme en los temas que para mí tienen mayor relevancia. La trama central de esta película, el desempeño económico del país, está caracterizado por estos datos. Esta es una economía que tiene 3 años consecutivos experimentando una recesión importante. Este año se sumaría ya el 4.º año. Para este año se está previendo un decrecimiento de alrededor de 7 puntos porcentuales. Me refiero a lo que dicen, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional y la CEPAL. La CEPAL también está previendo por lo menos menos 7 puntos porcentuales de decrecimiento, lo que llama la atención porque la CEPAL había sido bastante conservadora en sus estimaciones hasta la fecha. Así que si estamos previendo, si se está previendo por la vía de estas instituciones un decrecimiento de ese tenor, eso habla al 4.º año consecutivo de recesión, eso habla de la magnitud de la crisis económica venezolana. Hay una modesta recuperación del precio del petróleo, en concreto está rondando a la fecha los 44 o 45 dólares, y eso ciertamente equivale a casi 10 dólares más del precio promedio anual que se tuvo durante el año 2016, pero en verdad es similar al precio promedio anual de la cesta venezolana que se tuvo en 2015. Sin embargo, hay una caída importante de la producción petrolera desde el año 2014 hasta la fecha, y esa caída ya ronda los 600.000 barriles menos de producción petrolera. Concretamente, el último año Venezuela ha experimentado una caída de cerca de 200.000 barriles menos de petróleo. Por supuesto, la consecuencia evidente de esto es que caen las reservas internacionales, disminuyen las reservas líquidas. Entre otras cosas, a eso se debe que el gobierno esté buscando fuentes adicionales de financiamiento, como por ejemplo la venta de bonos a Goldman Sachs con una rebaja muy significativa. El Estado y PDVSA tienen unos fuertes compromisos de pago por concepto de servicio de la deuda. Eso ha significado que ha tenido que reducir ha tenido que destinar las pocas divisas que tiene disponibles básicamente al pago de la deuda, y por esa razón han caído de forma dramática las cifras acerca de importaciones.
Y esto también está conectado con una persistente escasez de bienes que ya venimos observando desde 2014, pero que se agudiza desde el año pasado con mucha fuerza en bienes de la cesta básica. Estamos hablando de una economía que acumula 4 años consecutivos de alta tasa de inflación. Ya este año sería el 5º año consecutivo de alta tasa de inflación. Y desde luego la consecuencia de ello es una caída del consumo y un creciente empobrecimiento que ya vamos a ver con algún nivel de detalle. Así que esta es la trama central de la película, es decir, una economía que se deteriora muy aceleradamente, que en el curso de los últimos 4 años ha acumulado una caída, digamos, del PIB en su conjunto que ronda el 25%. Si usted suma este año, estamos hablando de una caída de 1/3 del PIB. Yo sé que estamos aquí en la escuela de filosofía y que esta cosa parece, digamos, como si estuviera hablando en esperanto o arameo antiguo, pero una caída de 1/3 del PIB equivale a una destrucción del aparato productivo o del tejido empresarial. Solo visto, quiero decir, la magnitud de la caída solo vista en casos como en Cuba, es decir, caída de 1/3 del PIB solo se ha experimentado en Cuba o en Nicaragua en tiempos de la guerra civil, de la confrontación armada. Es decir, estamos hablando de caídas que solo se producen históricamente en circunstancias bastante excepcionales. Así que solo para recordar, en esta lámina ustedes tienen los 12 trimestres consecutivos de caída del PIB. En esta otra lámina ustedes tienen la evolución del precio del petróleo. Se acabó ya la época de la bonanza petrolera, que empieza en estricto sentido en el año 2003, con una ligera recuperación del precio, que luego lleva la cesta venezolana en 2008 a $86 por barril. Este es el precio promedio anual. Hay una caída en 2009 a $57. Esta es la consecuencia que tiene la crisis financiera global sobre Venezuela. Y luego se observa una recuperación del precio que lo lleva la cesta venezolana a $103 por barril en promedio anual en 2012. A partir de allí lo que vemos es un descenso, y sin duda el más significativo de los descensos es el que se produce entre 2014 y 2015. De 88 pasa el precio promedio anual a 44, que es más o menos por donde está el país en este momento. Es decir, más o menos ese es el precio promedio anual. Con exactitud, si me piden una data reciente, hasta el 2 de junio, pues el precio promedio anual, es decir, en lo que va de año, es 44.17. Esto significa que en contraste con la segunda estimación que se hizo del ingreso petrolero sobre la base de un precio promedio de $30, estaríamos $14 por encima. Claro, el detalle es que la primera estimación que se hizo en el presupuesto nacional fue de $60, es decir, que seguimos así, digamos, se haga el recálculo luego en el presupuesto que se presenta frente al tribunal, seguimos estando por debajo de la estimación original de $60, por lo menos unos $16 o cerca de $16. Así que hay una dificultad concreta. Ya les había anunciado también que hay una caída significativa del precio del volumen de producción. Según la comunicación directa que la OPEP establece con el gobierno, Venezuela estaría produciendo hasta el mes de abril poco menos de 2.200.000 barriles. Según las fuentes secundarias de la OPEP, está el informe del mes de mayo. Venezuela ya estaría produciendo menos de 2 millones de barriles, 1.956.000. Fíjense ustedes lo que se producía en Venezuela en el año 2015. Estamos hablando de una caída de poco más de 300.000 barriles, y si metemos a la columna de 2014, llegamos a una caída de cerca de 600.000 barriles. Y la consecuencia de esto es naturalmente una caída de las reservas internacionales, que más recientemente han llegado a su punto históricamente más bajo durante los últimos 20 años. Es decir, el nivel de reservas que tiene hoy Venezuela equivale al más bajo de los últimos 20 años. Y ustedes saben para qué sirven las reservas internacionales: para pago de la deuda y para importaciones. Así que el gobierno ha elegido, en ese dilema estratégico de qué hago, pago la deuda o pago importaciones, ha elegido pagar el servicio de la deuda, entre otras cosas por las eventuales consecuencias internacionales que yo podría tener. Y por supuesto, una reducción de las reservas ha estado acompañada de una reducción de las reservas líquidas, que es esta barrita azul que ustedes ven acá. Entre otras cosas porque la deuda hasta 2015, la deuda pública externa,
rondaba los 120.000 millones de dólares, para 2016 se calculó en 140.000, 150.000 millones de dólares, y ha venido subiendo desde esa fecha hasta el día de hoy, en la medida en que el gobierno sigue adquiriendo compromisos como la reestructuración o refinanciación de la deuda. ¿Qué es lo que tiene que pagar el país, o qué tenía que pagar el país desde mayo hasta diciembre de este año? 5.766 millones de dólares, y esa es la razón, repito, por la cual las importaciones caen de forma significativa. Así que esta es la explicación, o una de las explicaciones de la escasez. En la medida en que desde 2007 hasta la fecha se viene produciendo una caída de la producción nacional, especialmente desde 2013, que se registran varios indicadores de producción, por ejemplo, agroalimentaria. A partir de esa fecha se registra una caída importante de la producción nacional, y si la oferta agregada, es decir, el total de bienes y servicios que se ofrecen es la consecuencia de producción nacional más importaciones, bueno, es obvio pensar que si ya venía ocurriendo una caída de la producción nacional y ahora también caen las importaciones, la oferta agregada también, por supuesto, a la postre va a terminar cayendo, que es lo que ha venido ocurriendo desde el año 2013 hasta la fecha. En materia de inflación, lo que ha publicado el Banco Central, lo que se ha sabido más bien, es que la inflación el año 2015 fue 7,81%. Ya veníamos teniendo dos tasas altas de inflación los años precedentes, y la data que el Banco Central le suministra, el Fondo Monetario Internacional, el año pasado es de 274%. Se filtra la información a los medios de comunicación de que un par de directores, para no mencionar nombres, un par de directores del Banco Central han venido presionando a los técnicos para que se haga una reestimación del cálculo de la inflación, de la metodología incluso de cálculo, se ha cambiado durante los últimos años. Así que el informe interno que originalmente había producido el Banco Central en materia de inflación hablaba de una inflación cercana al 420%. Así que después de ciertas presiones adicionales sobre los técnicos, terminó siendo 274%. Ustedes son gente muy inteligente, no tengo yo que explicar demasiado sobre estas modificaciones y una reducción tan significativa como de casi 150 puntos porcentuales. La estimación de la propia Asamblea Nacional, que ha contratado un estudio, una encuesta por muestreo para medir la inflación, había arrojado 550% para el año pasado. Así que en efecto hay una distorsión muy significativa, hay un desajuste. Hasta el mes de abril la inflación acumulada, conforme a los datos de la Asamblea Nacional, era 93%, redondeando hasta el mes de abril. Estamos hablando de tasas intermensuales de inflación que en promedio rondan los 18 puntos por ciento. Es decir, cada mes usted tiene que calcular alrededor de un 20% adicional en los costos de bienes y servicios, los precios de bienes y servicios. Y esa es la razón por la cual la brecha entre el costo de la canasta básica, que es esta barrita, podemos decir anaranjadita que está aquí, se despega la brecha entre el costo de la canasta básica, y el ingreso es cada vez mayor a medida que pasa el tiempo. Y si usted quisiera tener una medida de comparación entre lo que significa la inflación y su impacto, vea usted los ajustes de salario integral o de salario mínimo. Incluso sumémosle, si usted quiere, súmelo. Eso da cerca de 3.000% de ajuste contra, en el periodo que va de marzo de 2013 a septiembre de 2016, contra 6.081% de inflación en el rubro de alimentos, bebidas no alcohólicas. Es decir, no hay manera de que los ajustes salariales, incluyendo el ticket de alimentación, puedan compensar la variación que se registra en los precios de bienes y servicios. No hay manera. Esa es la razón por la cual el COVID, la encuesta que llevan adelante la Universidad Católica Andrés Bello, la Simón Bolívar y la Central, registró el año pasado en septiembre 82% de pobreza. De lo que llama la atención, cuando se descompone la cifra, un 53% de pobreza extrema, que es esta barra más grande anaranjada que ustedes ven acá. 82% de pobreza, y de ese porcentaje, 53 puntos porcentuales, 53 puntos porcentuales de pobreza extrema. Véalo de otra manera, con el índice mensual de salario mínimo real, experimenta una caída muy significativa desde 2015 y especialmente el año pasado. Así que estamos en el medio, mis estimados amigos, en el medio de un cuadro realmente complejo, realmente dramático. Hay quien habla de que esto ya no se puede caracterizar como una crisis, sino como una tragedia, en el sentido de que
es tan honda, son tan impactantes las repercusiones de la crisis económica que tomará algún tiempo encarar esto de una forma más o menos eficaz. A mí no me preocupa tanto la recuperación económica, la reactivación, que puede ser relativamente temprana, si se producen por supuesto algunas precondiciones, sino más bien el tratamiento, el abordaje de los impactos sociales que la crisis económica generó durante un periodo significativo. 82% de pobreza equivale a decir un nuevo récord nacional. Estos son los datos de pobreza conforme a la antigua OCDE. Los datos provienen de CISOR. CISOR era la institución que le procesaba las encuestas a la antigua OCDE. Y el récord en esa serie que llega hasta el 97, va del 75 al 97, el récord histórico había sido el del año 95, la pobreza había llegado a ser 71%. El 95 fue el año posterior a la crisis financiera venezolana, así que tiene alguna explicación el crecimiento de la pobreza del 94 al 95. Bueno, estamos hablando entonces de una pobreza, si nos remitimos a la data del COVID, está 11 puntos porcentuales por encima de lo que ya registraba aquel que había sido el récord histórico en aquella fecha. Y también hay otros datos dramáticos que revelan la encuesta del COVID. Un tercio de la población declara que come 2 o menos veces al día. Eso equivale a hablar de alrededor de 10 millones de personas, 10 millones de venezolanos, comiendo 2 o menos veces al día. Se registró en el mismo estudio una pérdida de peso importante. El 73% señaló que había perdido peso. En promedio se ha perdido 9 kilos por persona, lo cual habla, por supuesto, de una deficiente alimentación. Para confirmar este dato se ha preguntado sobre la compra de bienes básicos, de alimentos, y se verifica, por ejemplo, que en pollo y carne, no se ve muy bien aquí, son estas dos barritas que están acá, pollo y carne se ha reducido dramáticamente el consumo. Fíjense cómo se ha reducido el consumo, esta barrita anaranjada, esto corresponde al año 2016, y por el contrario, en hortalizas, véalo aquí, y en tubérculos se está registrando un incremento del consumo. Así que básicamente hay tremendo desbalance en la alimentación de los venezolanos de hoy en día. No estamos consumiendo, una parte importante de los venezolanos no está consumiendo proteínas, ni siquiera leche, ni siquiera grasas. Es decir, hay una situación realmente dramática. Si a eso usted le agrega las cifras de violencia, va a encontrar, de acuerdo al Observatorio Venezolano de Violencia, que dirige el profesor Roberto Lizán León, va a encontrar que el año pasado hubo casi 28.500 homicidios, y ese mismo año se registró una tasa de homicidios de 91 por cada 100.000 habitantes. Es decir, es una sociedad que está encarando unos problemas sistémicos significativos. Así que si uno vuelve la mirada a la literatura, uno recuerda a un viejo sociólogo político, Sigmund Martin Lipset, que señaló en un texto que yo recomiendo siempre, El hombre político, un derrumbamiento de la eficacia repetidamente o por un largo periodo pondrá en peligro hasta la estabilidad de un sistema legítimo. Bueno, muy bien. Esto explica muy bien lo que Venezuela ha venido viviendo, especialmente durante el último año, y explica, en mi opinión, bastante bien lo que vamos a vivir durante por lo menos año y medio más. Es decir, Venezuela ingresó a un periodo de turbulencia, de inestabilidad en todos los órdenes, en lo económico, en lo social, en lo político, de lo que sigue que esta pérdida de eficacia de forma reiterada pues va a alterar las bases del sistema político, es decir, se está minando la legitimidad propiamente sociopolítica. Así que esta trama central de la película, que es el deterioro socioeconómico, tiene unas consecuencias. Algunas de ellas no son muy perceptibles, otras sí, pero tiene unas consecuencias inevitables. Y una forma de verificar cuáles consecuencias ha tenido ese deterioro de las condiciones socioeconómicas de los venezolanos es examinando los estudios empíricos. Así que vamos con la primera subtrama de esta película, que es qué impacto ha tenido la crisis económica en términos del clima de opinión que hay hoy en Venezuela. Y uno de los primeros impactos es que el clima de opinión es muy negativo. El 91% sigue, incluso para el mes de abril de este año, sigue evaluando de forma muy negativa la situación del país. Por otro lado, cuando se pregunta por los principales problemas, desabastecimiento, inflación e inseguridad son los tres primeros, los más importantes para los venezolanos. Luego, cuando, por ejemplo,
Se pregunta quiénes son los responsables de estos problemas. Aparece en primer término el presidente Maduro, 42% señalaba en abril que el presidente Maduro era el principal responsable. Ciertamente en octubre del año pasado era 57% esa frecuencia, así que ha venido descendiendo la frecuencia de los que le atribuyen directamente al presidente Maduro la responsabilidad, pero sigue siendo el mayor porcentaje en contraste con el resto. Y un 17%, que es la frecuencia que sube, le atribuye la responsabilidad al gabinete, a los gobiernos, al ministro. Ustedes dirán, bueno, pero estamos hablando del jefe del gabinete, y cómo que se separa el jefe del gabinete del propio gabinete ejecutivo. Bueno, eso en psicología social se llama la ruptura de la transitividad. Hay técnicas de comunicación política para provocar precisamente la ruptura perceptual, desde luego, entre el desempeño del presidente y el desempeño de su propio gabinete. El propio presidente Chávez lo hizo en múltiples oportunidades, cuando regañaba a los ministros públicamente, cuando se quejaba del desempeño gubernamental, él siendo el jefe del Estado y del gobierno. Pues muy bien, estas son algunas de las técnicas que permiten romper la transitividad, es decir, la relación entre el jefe de Estado y de gabinete, de gobierno en este caso, y su propio gabinete. Lo cierto del caso es que aún con la reducción que se ha experimentado en los últimos meses respecto de la responsabilidad atribuida al presidente Maduro, sigue siendo, repito, la frecuencia más elevada. Si usted suma 42% más 17, redondeando, eso le va a dar 59%. Es decir, que 6 de cada 10 están responsabilizando al presidente o a su gobierno de los principales problemas del país. Cuando se examina la evaluación de gestión del presidente Maduro, se encuentra que esta ha estado rondando, dependiendo de los estudios de opinión, en los últimos meses entre 18 y 31%. Esto corresponde, 18% corresponde a una encuesta de Data Analysis del mes de enero. Luego surgió otra también de Data Analysis en febrero. Allí se registró una aprobación de gestión de 21%. Una de Benebarómetro, cuyo campo ejecuta el IBAT, del profesor Félix Seijas Padre, que fue el profesor titular de la Universidad Central, el profesor titular jubilado de la Central, de esta casa de estudio. Esa encuesta dio 31% de aprobación de gestión, pero más recientemente una encuesta acaba de dar en el mes de mayo una aprobación del 20%. Estamos hablando de Datincorp, la encuestadora que dirige Jesús Seguía, que por cierto es relativamente reciente, pero ha acertado en dos elecciones muy importantes, en la presidencial de 2013 y en la parlamentaria del año 2015. Así que esto habla de un deterioro en efecto de los respaldos que el gobierno recibe en las encuestas de opinión pública. La última encuesta de Data Analysis del mes de abril habla de una aprobación de gestión del presidente Maduro del 24%. Con lo cual uno rápidamente ve la tendencia de que los respaldos al gobierno, al presidente Maduro, se han mantenido en los últimos meses, en el último año concretamente, alrededor de la banda que va de 20 a 24, 25%, más o menos esa es la banda de respaldo que tiene el gobierno conforme a estos estudios. Cierto es que este estudio de Data Analysis se hace apenas iniciándose las protestas, y cierto es también que la encuesta de Jesús Seguía, la de Datincorp, cierra, si la memoria no me falla, creo que el 8 de mayo, es decir, que todavía faltaría por verificar cuál es el impacto ulterior que ha tenido el desarrollo de las protestas sobre los niveles de aprobación. Lo cierto del caso es que desde 2014 cambia el clima de opinión, entre otras cosas fundamentalmente gracias a la crisis socioeconómica, y a partir de ahí se empieza a instalar lo que yo denomino una demanda de cambio político, es decir, cada vez más gente demanda un cambio político en el país. En febrero de este año, el 74% señaló que Venezuela necesitaba un cambio de gobierno, y cuando usted se mete con detalle a cruzar la data por los segmentos de opinión, va a encontrar que el 26% de los chavistas estaba diciendo en ese estudio, en febrero de este año, que en efecto Venezuela necesitaba un cambio de gobierno. Así que no se trata ya solo de una demanda que corresponde a sectores de oposición o no alineados, sino también por lo menos a poco más de un cuarto del chavismo. La pregunta es explícita, cambio de gobierno, es explícita, cambio de gobierno. 26% del chavismo está diciendo sí, Venezuela necesita un cambio de gobierno, por lo cual ya usted ve una primera fisura relevante en los respaldos del chavismo hacia el gobierno del presidente Chávez. Otro estudio de Data Analysis, también del mes de febrero, había hablado de algo similar, 70% estaba demandando cambio político. Benebarómetro, en ese estudio que les mostré de febrero, había preguntado lo mismo y también se registraban resultados similares. Y de allí nos vamos a tres temas que han marcado el debate público
en los últimos 2 meses concretamente. En febrero se preguntó, como usted sabe, los partidos de oposición, Primero Justicia, Acción Democrática y Nuevo Tiempo, así como el gobierno nacional, se sentaron en un proceso de diálogo el año pasado. ¿Cree usted que asistir a ese diálogo fue un acierto o un desacierto de esos partidos? La data es bastante clara, 67% piensa que fue un desacierto, naturalmente en virtud de los resultados del diálogo. Luego, en segundo término, se preguntó también en febrero, los mediadores han propuesto retomar el diálogo proponiendo que la oposición no intente sacar del cargo al presidente Maduro hasta el 2018 a cambio de que haya elecciones regionales y que el gobierno reconozca la Asamblea Nacional. ¿Estaría usted de acuerdo o no estaría de acuerdo con que la oposición regrese al diálogo con ese fin? 54% dijo no estar de acuerdo, un segundo bloqueador de opinión pública importante para la reactivación de las conversaciones. Y el tercero, la Mesa de la Unidad Democrática ha planteado recientemente la celebración de unas elecciones generales para nombrar presidente, diputados, gobernadores y alcaldes. ¿Cree usted que ese planteamiento es correcto o incorrecto? El 57% dijo que ese planteamiento es correcto. Así que aquí tenemos tres demandas, 3 exigencias muy concretas que la opinión pública, en este caso la mayoría de la opinión pública, le está formulando a la dirección política de la oposición. Y esas 3 demandas se convierten en bloqueadores para analizar un repertorio distinto de opciones estratégicas. Así que esto me parece que condiciona algunas de las decisiones del liderazgo de oposición. No me pronuncio todavía a favor de ellas o en contra de ellas, sencillamente registro el hecho. Hay 3 bloqueadores de opinión pública que impiden que las conversaciones eventualmente pudieran retomarse, por lo menos las conversaciones entre gobierno y oposición. Ya sé lo que están pensando, pero John, tú todavía tienes la fantasía de que se pudieran reactivar las conversaciones entre gobierno y oposición. No tengo la fantasía. De hecho, creo que es poco probable que, por lo menos con el formato con el que se produjeron en el último trimestre, vuelvan a ocurrir. Pero esas son 3 exigencias que la opinión pública le está formulando a la dirección política, y ella, me parece, conforme ha venido actuando, está haciéndole bastante caso a estas 3 demandas que le formula la opinión pública. Y esta era la data que había comentado, que también en Benebarómetro, la encuesta de Benebarómetro del mes de febrero, se había registrado 7 de cada 10 que pensaban que el presidente Maduro debía salir de la presidencia. Es la redacción literal de la pregunta, salir de la presidencia lo más pronto posible. Y luego ustedes recordarán los episodios de San Félix, que para mí tienen una significación sociopolítica y podríamos decir que hasta psicosocial de envergadura, porque allí no solo se registró un acto de malestar o de rechazo al gobierno del presidente, sino que además me parece que eso que ocurrió allí comporta un acto de desafío a las autoridades, ¿no? Diría la literatura de contestación, creciente contestación a las autoridades. ¿Por qué le otorgo ese carácter y no solo una manifestación de rechazo al presidente Maduro? Porque el presidente Maduro está en ese acto de San Félix rodeado de sus guardaespaldas, de casa militar, de efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado, de la propia Guardia Nacional. Así que los que manifestaron su rechazo, además de por la forma en que lo hicieron, no están solo manifestando el desacuerdo que tienen con las políticas del gobierno del presidente Maduro, sino que están desafiando a los cuerpos de seguridad del Estado, a casas militares, están desafiando a las autoridades. Así que me parece que hay que ponerle mucha atención a ese evento, del mismo modo como el que se registró el año pasado en Nueva Esparta, o como se ha producido en otras locaciones como en Los Teques o por ejemplo en el Táchira. Es decir, hay cada vez más señales de una creciente contestación, un creciente desafío a la autoridad pública. Muy bien, esto nos lleva a la segunda subtrama de esta película. La segunda subtrama es unos amigos míos en unas parrillas, nos vemos de vez en cuando, me dicen en una oportunidad, John, pero en realidad en Venezuela no está pasando nada para la magnitud de la crisis económica y para los crecientes costos que ya tiene para los venezolanos. La verdad es que no hay un evento equivalente al Caracazo en unas condiciones en donde la gravedad de estas circunstancias es mucho mayor incluso que el propio contexto que precedió al Caracazo. Entonces, la verdad es que yo creo que esta sociedad no va a producir un evento de magnitud. La verdad es que yo creo que esta sociedad, conforme a estos amigos, esta sociedad se resignó, parece haber entrado en una fase de claudicación moral o espiritual o política o social. La verdad, me dicen ellos en esa parrilla, saben que las parrillas, bueno, ustedes en las características de las conversaciones en las parrillas, naturalmente, no tienen demasiado rigor académico, no están mediadas por el elixir del alcohol, así que, pero las personas lo afirmaban de forma muy categórica. Y yo me quedé reflexionando sobre eso y digo,
Vamos a ver qué dice la evidencia, porque yo creo que la evidencia está diciendo algo muy distinto si lo sabemos leer bien. En primer término, el año pasado se registró un incremento de las protestas muy significativo, un incremento muy significativo. En el primer semestre se producen 3.507 protestas, 3.507 protestas. Entre julio y octubre, que es el registro que existe, no se ha publicado todavía en noviembre y diciembre, ocurrieron 2.265 protestas. Como no tenemos el registro en los meses de noviembre y diciembre, lo que sabemos un poquito de estadística, para hacer una estimación, para aproximarnos a una estimación, le imputamos el promedio a esos meses finales, sobre los cuales no disponemos de información. Los meses son missing values en la literatura, así que lo que intentamos es sacar un promedio de julio a octubre. Ese promedio mensual nos va a dar algo así como 560 protestas por mes. Estaríamos hablando en este caso de 1.120 protestas adicionales, súmesela a las 2.265 más 1.120, estaríamos hablando de 3.420 protestas, con lo cual nos acercamos, sumando estas otras, nos acercamos a las 7.000. Redondeemos en 6.900 para hacer, digamos, lo más preciso posible. Estaríamos hablando entonces de un año, el año pasado, en el que hubo casi 7.000 protestas. Entonces, el primer dato, que a la siguiente parrilla yo llevé, y te parece que casi 7.000 protestas, es que no está pasando nada en el país, eso no comunica la idea de una creciente conflictividad. También llevé a esa otra parrilla este otro dato. En 2015, el promedio mensual de saqueos y conatos de saqueo, promedio mensual fue de 24 episodios por mes. Estoy sumando saqueos y conatos de saqueo. En 2016, en el primer semestre del año pasado, el promedio mensual aumentó a 69, es decir, que aumentó casi el triple. Eran 24 el promedio mensual en 2015, ahora son en el primer semestre de 2016, 69, casi el triple. Y de julio a agosto, aquí no nos pusimos a imputar el promedio mensual, en noviembre y diciembre, nos quedamos con julio a octubre, de julio a octubre el promedio mensual aumentó a 74. Es decir, más del triple de lo que se había registrado ya en 2015. Así que este es el segundo dato con el que yo abordo a mis amigos y les digo, mira este dato de conflictividad. El saqueo y el conato de saqueo representa y comporta, mejor dicho, violencia, comporta violencia. Así que este es un segundo dato que nos habla de un proceso de convulsión social. No es que Venezuela va a llegar o se aproxima a un proceso de creciente convulsión social. Es que Venezuela ya está en ese proceso desde el año 2015. Es decir, ya nos encontramos en el medio de ese proceso. Es decir, no es que eso viene, no es que ya llegará pronto, no, ya estamos en el medio de un creciente proceso de convulsión, que es compatible con esta idea de Lipset, cuando hablaba de un derrumbamiento de la eficacia repetidamente por un largo periodo, se pondrá en peligro la estabilidad hasta un sistema legítimo. Bueno, muy bien, esto es una expresión muy concreta de la inestabilidad. La inestabilidad tiene múltiples expresiones cuando es de carácter sistémico. Aquí viene un tercer dato que también llevé para la parrilla. Me fui bastante bien equipado para esa parrilla. Así que el tercer dato fue una encuesta en el mes de septiembre de 2015, el 31% señaló: estoy muy dispuesto a salir a protestar. 31%. Y yo me grabé ese dato y pedí que se monitoreara el dato en varias encuestas sucesivamente. Así que Data Analysis también lo preguntó en octubre del año pasado y se registró otra vez 32% del estado señalando: estoy dispuesto o muy dispuesto a salir a protestar. Eso es casi un tercio de la población de mayores de 18 años. 32%, una cifra relevante. La gente me dice, los amigos de la parrilla me decían, pero John, 32% no es mayoría. Pero querido amigo, le decía yo, 32% equivale a 6 millones de personas. ¿Le parece esto irrelevante? Imagínense que se movilicen 6 millones de forma simultánea. La refutación inmediata fue, pero John, tú sabes que las encuestas de opinión pública, cuando miden predisposición, en todo caso lo que pueden comunicar es una declaración de opinión. Eso no revela el comportamiento social. Es más, podríamos decir que tampoco puede medirse muy eficazmente por intermedio de las encuestas las predisposiciones psicológicas, las actitudes. Bueno, entonces supongamos que tú tienes razón y que la mitad de esos individuos nos está mintiendo. 3 millones te parece poca cosa. Es decir, 3 millones diciendo que está dispuesto a movilizarse te sigue pareciendo un dato irrelevante. Es más, vamos a hacer lo que dirían los matemáticos, vamos a hacer una operación de reducción al absurdo. Es decir,
vamos a reducir a un cuarto de la cifra que se desprende de esta frecuencia, a un cuarto lo que en verdad nos están diciendo la verdad. Es decir, realmente lo que se movilizarían serían 1.500.000. ¿Te sigue pareciendo una cifra pequeña, menuda, digamos, irrelevante en el caso de que se movilicen de forma simultánea? Y rematé con esta pregunta: ¿con cuánta gente crees tú que se produjo el mayo francés? Con millones, con cientos de miles. El mayo francés se produjo apenas con 60.000 personas o 70.000. Aquí estamos hablando de 1.500.000 con esta base analítica que tú estás sugiriendo, es decir, reducir al mínimo la verdadera predisposición de los que están señalando en las encuestas que realmente se movilizarían. Así que este es un tercer dato que llevé para intentar demostrar que el malestar social acumulado como consecuencia del deterioro de las condiciones socioeconómicas de los venezolanos estaba teniendo expresiones reales, como lo vimos antes en protestas, saqueos y cuentos de saqueo, pero también en una creciente predisposición para movilizarse, para protestar. De paso, un estudio de diciembre del año pasado había ratificado el número, 31% dijo estar muy dispuesto a movilizar. Así que usted entiende ahora, mi querido amigo o mi querida amiga, lo que está sucediendo desde hace 2 meses. Es decir, esta es la resultante de un clima de opinión que expresa un creciente malestar, una creciente irritación social, entre otras cosas, no únicamente, pero sí, entre otras cosas, fundamentalmente en virtud del deterioro de las condiciones de vida de los venezolanos. Para poner atención en que el dato de las encuestas es un dato relevante en lo que se refiere a la predisposición a movilizarse, busqué una data que produjo Data Analysis en febrero del año 2002. Febrero del año 2002, exactamente mes y medio antes del 11 de abril. ¿Sí? Febrero 2002, mes y medio antes. Yo trabajaba en esa fecha en Data Analysis. Yo trabajé en Data Analysis entre 2000 y 2006. Desde 2001 a 2006 dirigí la encuesta nacional de Data Analysis, así que recuerdo muy bien esta data. Pues allí el 30%, febrero de 2002, mes y medio antes del 11 de abril, no mezclamos el 11 con el 12, a partir del 12 se desatan una cantidad de acontecimientos, en mi opinión uno de los errores estratégicos más graves que comete la oposición. Me refiero solo a la movilización del 11 de abril. Bueno, muy bien, 30% había dicho: estoy dispuesto o muy dispuesto a salir a protestar o a manifestar en contra del gobierno. La redacción de la pregunta es bastante explícita: para manifestar en contra del gobierno. 30% en febrero de 2002. Claro, pero ese 30% es la resultante de la sumatoria de 2 modalidades de respuesta: estoy dispuesto y muy dispuesto. En realidad el muy dispuesto allí es 11%, ¿no es así? 11%. Así que si usted compara esta data con esta otra, va a encontrar que los que manifestaron su mayor predisposición para movilizarse eran los que están recogidos en la modalidad estoy muy dispuesto, es decir, eran 31% esa modalidad sola, representaban 31% en esa modalidad exclusivamente. Así que usted comprenderá el cambio de grado que esto significa, es decir, que la intensidad de la convicción es mucho mayor y también puede explicar lo que está ocurriendo desde hace 2 meses, es decir, por qué a más de 65 días las protestas continúan y por qué tienen la intensidad que han tenido en contraste con episodios del pasado. Y también llevé a la parrilla este cuarto dato. Para mí este es decisivo, porque la pregunta que formulaba el amigo era relevante. A partir, desde luego, de su lectura, la pregunta o el tema era relevante para la discusión. Esta es una sociedad que claudicó, esta es una sociedad que se resignó, esta es una sociedad que perdió el will to fight, es decir, la voluntad de lucha. Esta es una sociedad que ya va a permitir la instalación de cualquier otro tipo de régimen al margen de la legitimación que tenga. Es decir, realmente es una sociedad que ya no tiene mucho que hacer, que se percibe como ineficaz o como inefectiva frente al intento por instalar cualquier otro tipo de régimen político. Pues muy bien, en un estudio de Benebarómetro de febrero se preguntó: mire, ¿con cuál de estas frases está usted más de acuerdo? En Venezuela ya no hay salida pacífica y electoral a la crisis. 64% en febrero señaló estar en desacuerdo. Claro está, esto durante las protestas habría que ver qué impacto han tenido las protestas, especialmente la represión, para saber si esa cifra se ha alterado o no. Pero por lo menos hasta febrero, un 64% seguía pensando en la posibilidad de una salida pacífica y electoral a la crisis. Y también se preguntó: en Venezuela ya perdimos la esperanza y no queremos seguir luchando.
80% dijo, estoy en desacuerdo. Con lo cual, el 80%, 8 de cada 10 entrevistados le estaban comunicando en esa fecha, todavía tengo disposición de lucha y simultáneamente todavía tengo esperanza en que se produzca un cambio político. Ese 80% aproximadamente corresponde con el 74% que vimos en la encuesta de Benebarómetro que demanda el cambio político, está bastante cerca la cifra, o el 70% que refleja la encuesta de Data Analysis. De hecho, Data Analysis llegó a registrar a finales del año pasado un 81% que demandaba cambio político. Tiene sentido que la frecuencia haya crecido en aquella fecha porque no se había suspendido todavía el proceso de recolección del 20% de la firma para el referéndum revocatorio, para la convocatoria. Así que mientras más se acercaba la fecha para la recolección de las firmas, del 20% en este caso, pues más expectativa levantaba la demanda de cambio político, se veía más cerca. Así que por esa razón, en mi opinión, es que pudo haber crecido en la encuesta de Data Analysis el 81%. Así que este último dato para mí es muy relevante. Al margen de los juicios de valor que tengamos los que estamos acá, al margen de si usted apuesta a un cambio capitaneado por la oposición o aspiraría a un cambio dentro de la propia coalición chavista, lo cierto es que hay una demanda de cambio político que es potente, que se ha venido instalando desde el 2014 hasta la fecha, es decir, que ya tiene cerca de unos 3-4 años consecutivos instalándose, formándose en la opinión pública, y que va a ser muy difícil desandar ese recorrido. Hay will to fight, voluntad de lucha, y hay esperanza. 80% lo está diciendo. Así que esto, en mi opinión, marca una diferencia muy sensible respecto de otras experiencias. Por ejemplo, suele compararse a Venezuela, aunque esto no sea muy riguroso, suele compararse a la Venezuela de hoy con el caso de la Cuba del año 59 o la Cuba que transcurre entre el 59 y el 67. Digamos que son unos 7-8 años críticos en los que se producen unas transformaciones muy profundas de la sociedad venezolana. La comparación, desde luego, no es rigurosa, hay enormes diferencias entre ambas sociedades. Para empezar, los tiempos son muy distintos. El 59 pasaban unas cosas muy distintas de lo que pasa en el 2017. Cuba fue una sociedad, una isla que se aisló muy rápidamente porque tenía relativa facilidad del mundo, el mundo no estaba globalizado, los procesos de integración regional, subregional no se habían profundizado como en efecto ha ocurrido por lo menos en el plazo de los últimos 25 o 30 años. La interconexión que hay entre las realidades de diversos países por intermedio del fenómeno de la globalización, me refiero a la globalización comunicacional, han cambiado mucho las cosas del 59 hasta la fecha. Pero claro está, sí podría destacarse una diferencia sustantiva que comunica esto. Cuba, en estricto sentido, fue una sociedad que nunca estuvo habituada, nunca fue socializada ni política ni culturalmente en hábitos o prácticas o valores de la democracia. Por una razón simple. Cuando Fidel llega al poder, la sociedad cubana lo que había experimentado era otra dictadura, la de Fulgencio Batista. Así que en estricto sentido, digamos, Cuba nunca tuvo un experimento, ni siquiera un experimento democrático como el que Venezuela tiene en el trienio ADECO, el 45 y el 48. Y esa es una diferencia sustantiva, que por cierto remarca la literatura. Juan Lins, por ejemplo, un famoso sociólogo germano español, señala, aun cuando se produzcan reversiones autoritarias en sociedades que fueron democráticas antes, aun cuando eso puede suceder, la democracia al final del día es una realidad contingente, ¿sí? Una conquista inacabada. Quien crea que un país ya arribó a la democracia y que eso le permite sostener ese estatus, indefinidamente, se equivoca grandemente. La democracia es una conquista inacabada, precaria, ¿sí? La democracia siempre requiere la renovación de sus instituciones, de sus líderes, como para conservarla, para mantener formas, reglas de juego, valores, prácticas democráticas. Bueno, muy bien, esa es una gran diferencia respecto de Cuba. Sociedades que experimentaron reversiones autoritarias, aún habiendo sido democráticas, tienen más probabilidades de experimentar en lo sucesivo transiciones hacia la democracia. Tienen más probabilidades. Vamos, y lo está diciendo Juan Lins. Juan Lins, repito, es un famosísimo sociólogo germano español que se dedicó a hacer durante buena parte de su vida académica y profesional política comparada, es decir, se puso a examinar diversos casos de países en los cuales se habían producido, primero, quiebras de la democracia. Por cierto, sobre esta materia tiene un libro que yo recomiendo mucho, se llama tal cual La quiebra de la democracia, de Juan Lins, y también se dedicó a examinar en qué casos se produjeron transiciones hacia la democracia y en cuáles otros no. Y encuentra que
precisamente aquellas sociedades que tuvieron experiencias democráticas previas, hay la probabilidad de que se produjera una transición de la democracia, habiéndose instalado un régimen autoritario, la probabilidad de volver a la democracia era mucho mayor. Así que para mí este dato es muy significativo, porque permite comprender el proceso de movilización social que se inicia nuevamente en abril de este año, permite comprender incluso, pese a la represión que en efecto ha habido, por qué se mantienen las protestas con la intensidad con que se han producido. En efecto, uno puede observar en fecha más reciente, en las últimas semanas, que las convocatorias que se han hecho no tienen la misma asistencia, pero me parece que después de 65 días esto es más o menos natural. Es decir, usted no puede pretender que durante 65 días la población se mantenga con la misma intensidad y con el mismo volumen movilizándose. Estas son imágenes reales, imágenes recientes, reales. Así que llama la atención este fenómeno. Ya lo habían comunicado los estudios, lo habían dicho los estudios, lo estaba diciendo la data previa sobre conflictividad social, sobre protestas, lo estaba diciendo la data previa acerca de saqueos y conatos de saqueo. Es decir, había abundante evidencia que nos estaba comunicando: vamos a asistir a un proceso de creciente construcción social que tiene como característica, o una de sus características, la movilización. Y empiezan a surgir historias de vida, razonamientos, reasons why, dice la literatura, porqués, empiezan a surgir porqués de la movilización. Una señora que asiste a la marcha de los abuelos del 12 de mayo señaló, y fue tomado por un medio, literalmente: si me pasa algo, no importa, ya he vivido, pero que no siga la mortandad de los jóvenes. Mira hasta dónde llega el will to fight, mira hasta dónde llega. Es decir, no importa, la vida no me importa, ¿no? Es decir, si esto contribuye en su lectura, en su interpretación de los hechos, si esto contribuye a que se produzca un cambio, bueno, muy bien, para eso estoy acá, dice la señora. Un muchacho dice que asiste a la marcha el 19 de mayo en los nuevos teques: si nuestra sangre es el precio para la liberación del país, la pagaré. Claro está que esto puede considerarse como casos límite, quizás no son representativos de la mayoría de los manifestantes. La mayoría se siente atraída a una manifestación precisamente porque piensa que los costos no van a ser superiores a los beneficios que obtendría de participar colectivamente. Pero estos casos límites, que yo sepa, no se habían registrado en el pasado. Esto habla de la voluntad, la disposición, la capacidad incluso para movilizarse. Así que las movilizaciones son un fenómeno que hay que detenerse a analizar por un momento. Nos están comunicando algo. Además, nos están comunicando algo en un contexto en el cual, por un lado, no se efectúan las elecciones regionales, el año pasado las de gobernadores concretamente, en un contexto en el cual se bloquea la posibilidad de convocar un referéndum revocatorio presidencial. Es decir, las manifestaciones están siendo el vehículo, el canal por intermedio del cual se está canalizando de forma natural el malestar social acumulado durante 3 o 4 años consecutivos. Y no se producen solo en Caracas, se producen en varias ciudades del país. Aquí pongo solo unos ejemplitos de manifestaciones relevantes, significativas, que se han producido, por ejemplo, en Lara, o en Táchira, o en Carabobo. Así que en algunos casos, al margen de que yo lo comparta o no, en algunos casos la movilización se transforma en episodios de desobediencia, como ocurrió en Los Andes, en Pueblo Llano, después Mérida, si la memoria no me falla, o como ocurrió en San Antonio de los Altos. Y en algunos casos, ciertamente, se transforman en episodios violentos. ¿Sí? Violentos. Esto no puede estar desconectado, repito, esto no es una legitimación, no me pronuncio sobre ello, no formulo todavía juicio de valor. No está desconectado del malestar social, cuya trama central es precisamente el deterioro de las condiciones socioeconómicas, a lo cual se agrega el bloqueo de los canales naturales que establece la Constitución para procesar las demandas de cambio político, elecciones, consultas electorales. Sí, en efecto, en algunos casos se transforma en episodios violentos, sí, en algunos casos. Y pese a que continúa la represión, el proceso de movilización social se mantiene.
E incluso en la actuación de algunos cuerpos de seguridad del Estado, mejor dicho, de algunos efectivos de cuerpos de seguridad del Estado, se observa algo que ya hasta la misma Rocío San Miguel ha venido denunciando nacional e internacionalmente: la represalia. Es decir, ya no basta solo con la represión durante la movilización, ahora hay una represalia posterior. Una represalia posterior. Estamos aquí en la escuela, en la Facultad de Humanidades y Educación, la convocatoria entiendo es para la Escuela de Filosofía, ¿no es así? Entiendo, entre otras cosas, haciéndole honor a Jorge Machado, ¿no es así? Que fue injustamente detenido. Pues muy bien, hay represalia, es decir, en la lógica del gobierno parece que tuvieran que aumentarse los costos de la represión, ¿sí? Para intentar disuadir a las manifestaciones, es decir, para intentar reducir el impacto de las manifestaciones, o la asistencia, o la intensidad con la que se participa. Pero contrario a disuadirla, recuerden ustedes, clave militar, disuasión es amenazar con el uso de la violencia. En clave militar, la disuasión es muy importante para inhibir, para procurar inhibir. Contrario a ese objetivo, lo que ha ocurrido es más bien que se han venido sumando sectores: la iglesia, los estudiantes, la academia, la sociedad civil, los gremios, la propia Asamblea Nacional, los propios diputados de la Asamblea han estado al frente de muchas de las manifestaciones. De paso, el hecho de que ellos desde las primeras protestas del mes de abril hayan estado al frente, literalmente al frente de las marchas, quizás fue un elemento que también estimuló a una mayor asistencia, por lo menos en las primeras de cambio de manifestantes. Así que parece que el objetivo propuesto por la disuasión no se ha satisfecho del todo, y empiezan a aparecer otros sectores que se suman a las movilizaciones, como ocurrió con el sector ganadero, FEDENAG en concreto, que anunció hace ya semanas que se sumaría, o como ocurrió con los médicos de 7 hospitales que anunciaron que tomarían las calles por la crisis del sector, o estudiantes de bachillerato. Es decir, se van sumando sectores, se van sumando sectores. En algunas ocasiones, sí, aparecen actores distintos a los propiamente políticos congregados en la mención unida. Y también es cierto que en medio de la emergencia de esos nuevos actores aparecen otros que en efecto llevan adelante algunas movilizaciones un poco anárquicas, muy violentas ciertamente. La encuesta de Aticor de mayo, que se fue el 8 de mayo, preguntó: ¿cuál es el mayor motivo que impulsa a muchos venezolanos a protestar en Venezuela? El 30% dijo exigir, le bien punto final a la crisis económica, de medicina y de seguridad. Ahí está la trama central de la película. 2, exigir elecciones, 28%, no es irrelevante. Exigir la renuncia de instituciones vinculadas a Maduro, 25%. Si usted suma las últimas dos modalidades, ya tiene 53%, así que ahora la demanda de cambio político parece haber adquirido una mayor relevancia. Por lo menos preguntaba si pudiéramos formular modalidades equivalentes, 2 socioeconómicas y 2 sociopolíticas, tendríamos que ver cuál es el resultado. Pero por lo menos, a jugar por esta formulación, la demanda de cambio político parece superar la frecuencia que se obtiene en el caso de la demanda de mejora socioeconómica. En todo caso, esta lámina es muy significativa porque parece que en la medida que aumenta la frecuencia a favor de las iniciativas o estímulos vinculados con la demanda de cambio político, parece sugerir la idea que buena parte de la opinión pública ya conectó una cosa con la otra, ¿no? Conectó una cosa con la otra, es decir, como que una mejora socioeconómica pasa por un cambio político. Esta es una diferencia, desde luego, una hipótesis de trabajo. Habría que indagar mucho más rigurosamente para saber si esta hipótesis se prueba o no, o se refuta, diría Popper. Pero claro está que esa lámina sugiere esa hipótesis, la sugiere. De paso, tiene usted la distribución de estas modalidades entre los segmentos de opinión, chavistas, opositores y los que yo prefiero denominar como no alineados. Algún día contaré por qué prefiero denominarlos como no alineados. Pero si, por ejemplo, verifica el porcentaje más elevado de opositores se inclina a decir que la demanda
demanda de elecciones es muy importante, seguida la de poner punto final a la crisis socioeconómica y seguida de la renuncia o destitución del presidente Maduro. En el caso del segmento de los chavistas, más bien se inclinan a pensar que todo esto es para configurar un cuadro de golpe de Estado o poner punto final a la crisis socioeconómica, en lo que por cierto coincide alrededor de un cuarto de los chavistas con los opositores, cosa que es una cosa que es interesante. Si usted tuviese la responsabilidad de ser el vocero de la oposición en una mesa de negociaciones con el gobierno, ¿a cuál de los siguientes puntos usted no renunciaría jamás? Al canal humanitario en alimentos y medicina, otra vez 30%. Luego se registra abajo elecciones presidenciales adelantadas para este mismo año, 25%, algo que ciertamente hay que reconocer que no aparece en la Constitución, tendría que producirse una enmienda, y el 27% señala optaría por todo o nada. Así que esto nos devuelve a aquellos tres grandes bloqueadores que la opinión pública está teniendo para legitimar la idea de unas conversaciones nuevamente. Y por cierto, la frecuencia es similar, 52%, hay un momento 53% en una lámina de una de esas preguntas. Muy bien, ¿a dónde voy con todo esto? Si el gobierno no acepta ninguna de las exigencias de la oposición, ¿cuánto tiempo máximo considera usted que debe permanecer la oposición en la calle? Indefinidamente, hasta lograr los objetivos, 79%. Aquí seguiría la conseja de mis amigos de la parrilla, John, probablemente eso nos estén diciendo mentira. Probablemente no, el 79% no se va a quedar en la calle indefinidamente, ¿no? Probablemente tenga que seguir el consejo de los amigos. Pero revela una cierta predisposición, digamos, para encontrar unas salidas radicales de corto plazo. Y esto no necesariamente, y lo digo con mucha honestidad intelectual, no necesariamente es factible. Así que aquí hay un problema. Aquí hay un problema. Aquí hay una opinión pública que está demandando unas cosas urgentes, rápidas, soluciones drásticas, y por tanto le está dejando poco margen de maniobra a la dirección política para resolver el problema, porque no quiere que se produzcan nuevamente conversaciones como las que se produjeron el año pasado con el gobierno. Por otro lado, está de acuerdo con una demanda que a mi modo de ver es maximalista, ahora sí hago un juicio de valor, maximalista, elecciones generales, ¿sí? Y eso no necesariamente es factible. Así que me temo que la dirección política está inflando las expectativas. Puedo decir muchas cosas críticas del gobierno, ya he adelantado algunas, he sido suave, la verdad sea dicha, para lo que me acostumbra, me corresponde, me caracteriza, he sido bastante suave. Pero hay un problema porque hay una demanda de cambio político evidente, de mejora socioeconómica evidente, y hay, en efecto, la angustia, la desesperación, la preocupación está induciendo a una buena parte de la opinión pública a esperar soluciones drásticas, radicales, de corto plazo. Y repito, eso no necesariamente es factible, no necesariamente.